Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús con la sección siguiente de este culto. Es la meditación de la palabra de Dios. Qué bueno que hoy pudimos congregarnos todos. Amén. Y es una grande victoria. Aquí vamos al libro de Jonás, hermanos, en el nombre del Señor. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 3 de Jonás. Vamos a continuar viendo el pasaje que nos relata sobre el arrepentimiento de los habitantes de la ciudad de Nínive y de qué manera ellos demostraron ese arrepentimiento de acuerdo a lo que el Señor Jesús mencionó en Mateo capítulo 11. Bien, del versículo 6 al 10, acompáñenme con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Tomen su lugar, hermano, tomen su asiento. Gloria a Dios. Amén. Estamos en el tema ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Continuamos viendo este mismo tema. Este pasaje bíblico que estamos viendo es un pasaje que tiene relación con ese tema que estamos viendo, y por eso es que estamos aquí. Gloria a Dios. Cómo es que en el tiempo antiguo la humanidad, toda una ciudad, como en este caso que estamos viendo, en ocasiones se trató de una persona en lo individual, en ocasiones de una familia, gloria a Dios, pero cuando ellos adoptaban esta postura de cubrirse de cilicio y de ceniza, estaban diciendo que, por un lado, mostraban aflicción, mostraban pesar por haber cometido pecado, y mostraban un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento, gloria a Dios, regularmente Dios lo acepta cuando éste se da dentro de las reglas que el mismo Señor pone. Gloria a Dios. Como en este caso, ya vimos que toda la población de Nínive había tomado la iniciativa positiva de proclamar ayuno y de vestirse de cilicio para así demostrarle a Dios que estaban tomando muy en serio
el mensaje tan terrible de juicio que les estaba enviando por conducto del profeta Jonás, y de hecho le estaban diciendo implícitamente que no ponía ninguna resistencia y que se ponían en sus manos. Reconocían su pecado y decidieron darle un giro a sus vidas. Ahora nos dice el versículo 6, que es donde empezamos el contexto de la lectura, que esta noticia dice que llegó hasta el rey de Nínive. ¿Cuál noticia llegó al rey de Nínive, mis hermanos? Precisamente esa tan terrible que el profeta Jonás predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, aquí nosotros podemos de entrada ver un detalle muy importante. Tanto la población de Nínive como su rey habían escuchado de Dios. Ellos tenían un conocimiento bastante amplio de lo que Dios podía hacer. Y esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital de Asiria en el tiempo antiguo. El reino asirio se caracterizó, así como otros reinos más, por el paganismo en que vivían sus pobladores. En Asiria se originaron algunas de las tradiciones que todavía se festejan hasta este día. La celebración de la Navidad se remonta desde aquel tiempo. Entre otras festividades paganas, era una constante celebración, festejo a los ídolos. Era parte inclusive de la vida de los asirios, era parte de la vida de los ninivitas celebrar a sus dioses paganos. Pero cuando escuchan esta noticia, es obvio que ellos nunca habían escuchado un juicio tan terrible como el que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque aquellos dioses paganos obviamente no tenían esa capacidad de hacer juicio. No. Pero ellos, hermanos, y aquí yo voy a extenderme un poco para que nosotros visualicemos el porqué o entendamos el porqué de esta reacción tan seria, tan responsable, que tanto el rey de Nínive como sus habitantes adoptaron ante el mensaje del profeta Jonás. Ellos indudablemente que habían escuchado de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. ¿Sí? Las muchas maravillas que hizo desde esa salida hasta la entrada en la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán. Indudablemente que habían escuchado que el Señor abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, y que una vez que hubo pasado el último israelita, y cuando los egipcios venían siguiéndolos para matarlos, Dios volvió las aguas sobre los egipcios y murieron ahogados todos. Después destruyó a una serie de naciones, de reyes con sus habitantes, para que su pueblo
pudiera abrirse camino y llegar a la tierra de Canaán. Indudablemente que escucharon de la caída de los muros de la ciudad de Jericó. Entre otras cosas, ellos sabían que el mensaje del cual venía aquello que estaban escuchando era de alguien que tenía todo el poder para destruir la ciudad de Nínive en el tiempo que se estaba anunciando. Indudablemente que también habían escuchado cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra con fuego y azufre en cuestión de minutos. ¿Sí? Conocían la fama de Jehová. Y cuando escucharon este juicio, dijeron, sí lo hace. Sabemos que sí lo hace. Tiene toda la autoridad para hacerlo, pero también es un Dios que lo hace. Lo ha hecho y no queremos que lo vuelva a repetir en esta ocasión aquí en la ciudad de Nínive. Ahora, hermanos, el rey, aquí hay unas expresiones muy significativas en el versículo 6. La primera de ellas, después de que llegó la noticia de que Nínive iba a ser destruida, él también iba ahí, en el paquete de la destrucción. El hecho de ser rey, el hecho de tener la corona, no le eximía de ser también destruido. Y la primera expresión nos dice, se levantó de su silla. Quiere decir, Señor, hago a un lado toda prerrogativa, todo privilegio que pueda yo tener al estar ejerciendo el reinado sobre esta ciudad, sobre sus pobladores. Si podemos decirlo nosotros, hasta te la entrego, Señor. Yo me pongo en la condición de cualquiera de mis gobernados. Renuncio, ¿sí?, a la autoridad que yo tengo, y después de haberse levantado y para, como una especie de acción confirmativa de que su postura era sincera, dice que se despojó de su vestido, de aquel vestido real, aquella corona regia que traían los reyes de aquel entonces sobre sus cabezas, mis hermanos. Eran prácticamente coronas de oro puro. Y todo eso el rey se quitó de sí, y enseguida termina diciendo el versículo 6, se cubrió de cilicio, se puso un abrigo de esa tela que yo ya lo mencioné en la predicación pasada, venía siendo, vaya la comparación, como si fueran agudas espinas o alguates lo que tenía por dentro, y que laceraban el cuerpo de quien estaba ahí teniendo encima, y se sentó sobre cilicio. Qué diferencia tan grande, hermanos, de condición de un hombre que en cuestión de unos minutos, pudiéramos decirlo nosotros, de estar en ese trono. Aquí no nos menciona detalles el escritor bíblico, pero indudablemente que la misma silla en que se sentaba el rey era de oro. Había una opulencia, pero ahora él había cambiado todo eso en ese vestido de luto y sobre ceniza.
Y en esa condición, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. El Señor estaba diciendo de un arrepentimiento en cilicio y en ceniza. Pues precisamente es el arrepentimiento que estaba mostrando el rey de Nínive, estaban mostrando sus colaboradores en el gabinete de gobierno, estaban mostrando sus habitantes, y allí se quedaron en esa condición, diciéndole a Dios: nos arrepentimos. Ahora, entra un factor más. Dice el versículo 7 que el rey hizo proclamar ayuno para hombres y para animales. Yo pienso, mis hermanos, que el rey se fue a extremos. ¿Sí? Los animales en sí, pues no tienen pecado, no tienen ninguna responsabilidad ante Dios. Los bueyes, las ovejas o cualquier especie de animal no tienen razonamiento como nosotros sí lo tenemos. Pero el rey arrasó parejo. Dijo: no quiero dejar ni la más mínima posibilidad de que en toda la jurisdicción que yo tengo autoridad haya acción digestiva. El ayuno en sí, yo ya lo he dicho en predicaciones especiales sobre el ayuno. El ayuno sirve para afligir este cuerpo físico, para debilitar las reacciones de la carne, para evitar que la carne se imponga sobre el espíritu. Es terrible eso. Cuando las obras de la carne son las que gobiernan esta humanidad, es trágico. Hay una tendencia continua hacia el pecado en sus diversas manifestaciones. Hay una tendencia continua a desobedecer la palabra de Dios. Hay una tendencia continua a oponerse a los propósitos de Dios cuando las reacciones de la carne dominan nuestra vida. ¿Sí? Y eso salta a todas luces. No se puede esconder eso. Y los ninivitas, con su rey, ellos se pusieron en ayuno. ¿Por qué? El rey lo menciona más adelante. Yo pienso, pero antes de pasar al versículo 8, mis hermanos, que a los animalitos que estaban acostumbrados a recibir su alimento, cualquiera que haya sido, si era pasto verde o si era alguna especie de paja ya seca, etcétera, cualquiera que haya sido, con su agua, se extrañaron. Pienso que extrañaron. Regularmente, ellos están ya programados para la hora de sus alimentos. E inclusive hay algunos, y yo tengo la experiencia porque mi suegro tuvo reses, tuvo ganado. Y cuando mi suegro nada más salía de la casa y lo miraban las vacas y se acercaban al cerco, porque sabían que ya las iba a sacar del corral para llevárselas a pastar o a que tomaran agua, y ya estaban prácticamente programadas para eso. Y así es, yo pienso que así estaban aquellos animalitos también, pero les extrañó mucho. No nos han venido a sacar. Voy a decir de una manera ilustrativa esto, no es que así haya sido. Han de haber dicho las ovejitas, los bueyes: ¿qué pasa? ¿Se está durmiendo mi dueño?
Ahora no me han sacado de aquí del corral para llevarme a pastar. Y allí se quedaron. Gloria a Dios. Bueno, bien o mal, este hombre tomó esa decisión. Hizo ayunar a todos los animales que había ahí en la ciudad de Nínive. Gloria a Dios. Pero en el versículo 8, mis hermanos, el rey da por sentado de que en su ciudad, de que en su reino había pecado. De que el mensaje que Dios les estaba enviando por conducto del profeta Jonás era un mensaje bien razonado, bien con todo el derecho. Porque él está diciendo: conviértanse cada uno de su mal camino. Yo pienso que él era testigo. Es probable que él hasta cierto punto haya solapado, de hecho, ese caminar de sus habitantes. Y también dice de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué es la rapiña? No traigo aquí un diccionario ahorita para leerlo así, literalmente. Pero la rapiña aquí tiene el sentido de lo robado, lo hurtado. Tiene el sentido de aquello que le han arrebatado a los caminantes cuando los asaltan. Les quitan todas sus pertenencias. Si no los matan, pues decimos que les va bien a los pobres caminantes. Pero todo lo de valor se lo quitaban. Eso era la rapiña también. Y el rey sabía que en su pueblo había rapiña, había robo, había cosas mal habidas. Y él dijo, cuando él dice, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos, le estaban diciendo, regresen todo lo que no es de ustedes. Lo que se haya robado, vayan y regresenlo inmediatamente. Eso es lo que les está diciendo a sus pobladores. Y que con esto no está garantizado. No está garantizado que con esto que estamos haciendo, Dios nos perdone. Pero cuando menos, implícitamente el rey estaba diciendo aquí en el versículo 9, cuando menos le vamos nosotros a hacer la lucha. Y esto, hermanos, yo muchas veces lo he mencionado, mis hermanos, porque el desaliento, el desánimo, siempre va a estar a la puerta de la esquina. Va a estar a un paso de nuestras vidas. Va a estar acosándonos, asediándonos. Basta con que le demos lugar a un mal pensamiento para quedarnos en la casa. Basta con que le demos lugar a un mal pensamiento para ya no orar. Para irme alejando poco a poco. Y esto que hizo el rey, dijo, cuando menos nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos hacer. Pero él estaba consciente. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? En otras palabras, vamos a esperar que Dios tenga misericordia de nosotros y que perdone todo lo malo que hemos hecho y no pereceremos. Lo dice en vía de pregunta. Esto quiere decir, le estaba diciendo a todos sus habitantes, no es seguro. Pero, hermanos, yo pienso, como les dije, esto yo se los he dicho, mis hermanos, cuando les dije que el desánimo, entre otras cosas, siempre va a estar ahí, tratando de hacer impacto en nuestras vidas, en nuestro ánimo. Pero yo siempre les he dicho, mis hermanos, si cometemos errores, nos equivocamos, con acciones, con palabras, con actitudes que son
réprobas ante el Señor. No nos demos a la derrota nunca. Aquí tenemos un ejemplo que seguir en este aspecto. Es un mensaje, es uno de los varios mensajes espirituales que hay para nosotros. Clamemos a Dios por el resto de nuestra vida. Si queremos estarle mencionando y diciendo, perdóname, Señor, aquello que hice, perdóname, Señor, cuando menos mientras lo albergue nuestra memoria, es mejor. Hay más posibilidad de que el Señor nos conceda la entrada en su santo reino, humillándonos, que revelándonos. Lamentablemente, la gran mayoría de los que se vuelven atrás optan por darse a la derrota y decir, no creo que Dios me perdone. No creo que Dios me perdone. Y voy a estar perdiendo el tiempo. Y se regresan. Se van para el lugar de donde Dios nos había sacado. Sí, el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero aquí vemos, hermanos, nosotros la grande misericordia del Señor, y su palabra nos confirma de que aquellos habitantes de Nínive, de hecho, no habían recibido el mensaje de la palabra de Dios. Quizás algunos lo habían escuchado, como yo ya mencioné, habían escuchado de la fama que les había llegado sobre lo que era el Dios de Israel, sobre lo que había hecho con su pueblo en el tiempo antiguo, y eso lo tenían muy presentes. Y es probable, y de hecho también tenían el concepto de que Dios era un Dios misericordioso y clemente, y dijeron, vamos a abrigarnos bajo esa misericordia, vamos a abrigarnos bajo esa clemencia, y quien quite y no pereceremos. Y ahí está, hermanos, la respuesta de Dios. Y aquí está una grande noticia para todo aquel que decide venir arrepentido al Señor. No importa lo chico o lo grande del pecado que haya cometido. Aquellos habitantes de Nínive estaban habituados al mal, estaban entrenados en el pecado, pero el mensaje contundente que Dios les mandó por medio del profeta Jonás hizo impacto en aquellas almas y quebrantó aquellos sentimientos egoístas, mezquinos. Y Dios, cuando ve, de hecho hay un pasaje bíblico en la palabra de Dios que dice, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No lo tengo ubicado exactamente, parece ser que está por allá en Amós, no recuerdo, pero y aquí se cumple, mis hermanos. Hay lugar para el cambio en el Señor. Hay lugar para convertirse del mal. Y allí en adelante, como el Señor mismo lo mencionó, vete y no peques más. Es de gran importancia valorar el perdón de Dios. Es de gran importancia, gloria a Dios, tomar en cuenta el mensaje de la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos, mis hermanos, indudablemente la predicación que más almas se convirtieron por ella. En toda la palabra de Dios yo no alcanzo a ver que mediante un sermón se hayan convertido 100,
120,000 personas. 120,000 personas. No sabemos cuál actitud hayan tomado en los días postreros a este grande acontecimiento. Pero, cuando menos, mis hermanos, la palabra de Dios predicada siempre va a alcanzar a más de alguna alma, y más de alguna alma se va a convertir a Dios por el mensaje dado en su tiempo, en el lugar y de la forma como Dios lo determina. Gloria a Dios. Hermanos, terminamos aquí. Hay otros pasajes bíblicos, hay varios pasajes de que nos hablan del silicio y de la ceniza. Ese fue el énfasis de haber venido aquí a Jonás. Pero creo que con esto que estamos viendo, esto que hemos visto, vamos a poder nosotros, cuando volvamos en la próxima predicación al pasaje de Mateo 11:21, en donde dice: tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, cuando menos pienso yo, vamos a tener una idea más clara de a qué se estaba refiriendo el Señor al mencionar arrepentimiento en silicio y en ceniza. Era la forma habitual de hacerlo en el tiempo antiguo. En este tiempo eso ya no se usa, ¿no? En este tiempo el Señor lo que quiere es una vida, sí, testificada todos los días, ya no con esa actitud de ponerse un saco rasposo y sentarse en un montón de ceniza. No es eso. Ante el Señor eso no tiene validez. Ante el Señor lo que tiene validez, y de hecho esto es una ley que no termina: la sinceridad. La sinceridad con el esfuerzo, la sinceridad con la perseverancia de obedecer al Señor. Vamos a terminamos de hecho ya la predicación de esta noche, mis hermanos. Vamos orando y después pasamos ya a despedirnos, a retirarnos. Benditos